Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe, si se le escucha. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día con todos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En nuestra última clase estuvimos viendo el inicio ya del stream, ¿cierto? Como tal. Entonces vimos algunas características que tenían, vimos que tenían algunas operaciones intermedias, que tenían algunas operaciones terminales, y la idea es que podamos probar esas operaciones intermedias y esas operaciones terminales. Adicional, existe un grupo más grande de operaciones que ya les vamos a ir viendo. Para ello vamos a trabajar con un proyectito de la universidad, que dentro del equipo está una carpeta nueva que se llama Proyecto Universidad, y ahí tiene algunas clases: la clase persona, alumno, personal administrativo y profesor. Para que usted cree su proyecto universidad, ¿cierto? Y vamos a ver qué clases tenemos aquí. Tenemos la clase persona, tiene un ID, un nombre, un apellido paterno, materno, una edad, un tipo de persona, que es una enumeración que está declarada acá abajo. El tipo de persona es alumno, profesor, administrativo, y aprovechemos creándole un poquito más completo el tipo género, por ejemplo. Sería femenino. Entonces, dentro de nuestra persona también vamos a poner tipo private, tipo género, género. Tendríamos que modificar el constructor de la persona para que ahora nos reciba también un tipo género. Género. Probablemente el que utiliza para el género. Y ahí tenemos nuestra clase persona. No tiene nada más de lo común. Gets y sets, el método toString, y dos enumeraciones para el tipo de persona y para el tipo de género. Tenemos la clase alumno, derivada de la clase persona. Evidentemente ya el constructor por aquí se empieza a quejar porque necesita un tipo persona. Bueno, si es alumno, yo le llamaría aquí mejor tipo género. Aquí le pondría persona, punto, tipo persona, y este es un alumno, entonces el tipo va directo, lo inicializamos como alumno. Y el género. Tiene adicional créditos acumulados, materias inscritas, adicionales a la clase persona para el alumno. El get y el set, get de créditos acumulados, get de materias inscritas, y el toString. La clase profesor, también extendida de la clase persona. Voy a cambiarle aquí, tipo género. Y entonces iría persona, punto tipo, persona, punto, este es un profesor, y el género. Bien, el profesor tiene antigüedad, número de clases asignadas,
el get y el get de esos dos atributos. Me parece que no tiene el toString. Podríamos hacerle el toString del profesor. Tenemos el toString del profesor completo. Y el del personal administrativo. Le pondríamos persona administrativo género. Cargo. Tenemos el toString. Administrativo. Tiene únicamente el cargo como atributo adicional. Listo. Entonces tenemos nuestra clase base persona y 3 clases derivadas. Aquí dentro del main tenemos la declaración de un arreglo de personas. Género, por ejemplo, masculino. Género, masculino. Género, pongamos binario. Género, otros. Género, género, femenino. Género, masculino. Género. Y tenemos una lista de alumnos. La idea es que no importa de qué tipo hayamos declarado nuestra estructura, podemos ir modificando inclusive cómo convierto yo a string mi lista de alumnos, llamando al método string, punto, y ahí me salen todas las operaciones que puedo hacer una vez que ya es un string. Tenemos operaciones terminales, como null match, any match, ¿cierto? Vamos a empezar con las que ya vimos. La filter. La filter es una operación intermedia. Nos dice que recibe como parámetros un predicate. Entonces, podemos filtrar dentro de nuestra lista de alumnos. Podemos filtrar. Vamos a colocar, por ejemplo, una expresión lambda para cada A. Y nos aparecen los atributos
de la clase alumno. Veamos todos los cuya edad es mayor a 25 años. ¿Sí? Punto. Yo puedo colocar otra operación intermedia. Vamos a usar el for each, que es una operación terminal. Y aquí le decimos qué acción va a ejecutarse. Vamos a usar el system.out y con 4 puntitos llamaremos al método println. Ahora sí, solamente para que se vea. En nuestra lista de alumnos, transformamos en un string, aplicamos una operación intermedia, en este caso el filtro, para que nos muestre los que son mayores de 25 años. Y con los que nos queden, que son mayores de 25 años, vamos a imprimir. Digamos que, ¿qué ocurre si yo quito el filtro? Solamente le estoy convirtiendo en un string y estoy aplicando una operación terminal, el for each. Si nosotros le ejecutamos, ¿cómo declaramos? Array list de alumnos. Array list. No, array list de alumnos. Bien. Entonces a mi lista de alumnos le agregamos y tenemos nuestro array list de alumnos. Hemos agregado algunos alumnos. Si ejecutamos esta partecita del código, lo que va a hacer es llamar al método toString, ¿cierto? De los alumnos, el cual llamaba el método toString de la clase persona.
Me muestra sus atributos y más los atributos de la clase alumno. ¿Cierto? Ahí tenemos todos. Si yo ya le aplico fíjese que imprimí todos sin usar una operación, un bucle externo, una iteración externa, como nos decía. Sin usar una iteración externa, yo pude imprimir con el método toString de cada objeto que está almacenado dentro de esta lista de alumnos, dentro de este array list. Y con la operación intermedia filtro va a aplicarse primero esta expresión lambda a cada uno de los alumnos y nos va a pasar por el stream, por este flujo donde estaban pasando todos los alumnos, solamente los que tienen la edad mayor a 25 años. ¿Sí? Mire, ya cuando me imprime solamente los que tienen más de 25 años. ¿Sí? Es una forma sencilla de hacer un filtro, el transformar a un stream toda nuestra estructura. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo haríamos si yo quisiera imprimir solamente los alumnos de género masculino? ¿Alguien que se anime a hacer esa operación? En ese caso, en el filtro deberíamos preguntar si era, a ver, era la persona en cuestión que estamos en ese momento, punto tipo género. Get género. Y sería, en este caso era string equals, con equals sería. Uh-huh. Equals. ¿Igual a qué? Igual a eso. Igualamos. Vamos preguntando para que pasen únicamente las personas que su género sea igual a masculino. Le ejecutamos, ¿sí? Y nos va a devolver únicamente las personas que en género tienen masculino. Cuando el toString no está puesto el género, deberíamos modificarle para que eso sí se muestre. ¿Su apellido? Andrade. Esa persona. Y el género en el toString. Tenemos nombre, apellido, paterno, materno, el tipo de persona. Vamos a ponerle el género. Vamos a ejecutarle. Y el género, como vemos, aparece solamente los masculinos. He aplicado un filtro. Alguien que se quiera animar a aplicar un filtro para todas las personas que su nombre empieza con la letra P. Eso sería con el Star With, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, inténtalo.
Pues sería que recibe el nombre, a.getNombre, el nombre, .equals, equals o char at. perdón. Ajá. Sí, sí, A la posición 0 podría ser, sí. ¿cierto? Ahí tenemos el carácter, sea, Igual a la primera letra que sería start, no sé cómo se pondría ahí, con P. podríamos ver. Si esto, si el carácter de la posición 0 es una A, pero tenemos que hacerle que nos devuelva un true o un false. Sí, esto de aquí nos debe devolver un true o un false. A ver, veamos qué nombre. Empiece con, este nos devuelve un booleano. El start with empiece con y nos devuelve un booleano, que es lo que necesitamos. El filtro necesita un predicate. Entonces aquí nos dice que empiece con A. Queríamos hacer que empiece con la P. Veamos. Tomamos el nombre de cada uno de los alumnos y vamos a filtrar a los que empiecen con A, porque este método startWith nos devuelve un booleano. Y ahí cumplimos con la firma del predicate, que su nombre empiece con la letra P. Y ahí tenemos todos los Pedros. Profe, si no nos acordáramos de método start, también podríamos hacerle con un operador ternario como le estaba haciendo el compañero, ¿verdad? A ver, inténtelo. ¿Cómo quiere hacerle? A ver cómo le hace el compañero, que ya me regrese el nombre. Ya, y ahí punto charat, 0, Ujú. ya sea igual a la letra que buscamos ahorita, P. ¿Ya? Ya, eso termina con un signo de interrogación. Ajá. De hecho, el operador de igualdad, ¿no es cierto?, nos devuelve un true o un false. Sí, y de ahí... Ah, eso también nos devuelve un triunfal. Creo que en delante nos estaba dando un error porque tenía un paréntesis de más. Lo ¿Qué vemos será? en nombre, por ejemplo, que empiece con la letra N. ¿Sí? Nos saca solamente Lucía. La diferencia es que con esta yo puedo ver el carácter de la primera posición y en el start yo puedo poner un string. Todos los Pedros, todos los Sandra, todas las Anas, todos los Jorge. ¿Sí? Si estuviese buscando más de un carácter. El charat para un carácter y el start with que empiece con algo, ¿cierto? Si no quiero el nombre, si quiero el apellido, pues utilizo el get apellido y ahí utilizo el filtro. La idea es que la expresión que usted utilice aquí devuelva un tipo booleano. Si devuelve un booleano, el filtro le permite utilizar. ¿Cómo haríamos para obtener todos los alumnos que tienen los créditos acumulados mayores a 5 créditos acumulados o a mayores a 30 créditos acumulados? ¿Alguien que se quiera animar? ¿No sería igual, por ejemplo, un filtro
y le ponemos A y esa flechita y sería punto... Puedo llamarle como sea, ¿no? Digo, para sí, cualquier X de ahí, sería X igual, X punto, y ahí sería el, creo que era número de créditos, creo que era, y créditos acumulados. en créditos acumulados, y creo que usted dijo mayores a 30. Ahí tenemos todos los alumnos que tienen créditos acumulados mayores a 30. ¿Sí? ¿A quién les debo los puntitos? Chamba Jordi. ¿Alguien más? No sé si lo mío cuente como participación. Dígame. Andino, John. Ahí tenemos el filtro. Súper sencillo, súper fácil, ¿cierto? Veamos otro, el map, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué está pasando a través de nuestro streaming, nuestro flujo de datos? Alumnos. Por tanto, nos imprime, usa el método toString del alumno y nos imprime todo el alumno. ¿Qué ocurre si yo aquí pongo otra operación intermedia llamada map? ¿Qué nos recibe el map? Nos dice que nos recibe una interfaz funcional de tipo function, ¿sí? Tenemos que recordar que el function nos devuelve un tipo de dato. Entonces, va a aplicar un método y nos va a retornar un tipo de dato genérico de tipo R que nosotros debemos transformar. Y se nos devuelve un nuevo string. ¿De qué tipo? De tipo R. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. En el map, nosotros podemos usar una expresión lambda reducida, como es, por ejemplo, para la clase alumno, llamamos a un método de la clase alumno. Puede usar un método de la clase alumno, igual, ¿no es cierto? Tendríamos los métodos de la clase persona disponibles. El get apellido paterno. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que voy a transformar, ya no voy a tener alumnos dentro del stream, sino que voy a transformarles y voy a tener strings, de hecho. ¿Y qué parte de qué string? La que tiene el apellido paterno. Y luego ya en el for each lo que voy a imprimir ya es un string, ya no es un objeto de tipo alumno. ¿Sí? Fíjense. Estoy obteniendo, estoy transformando. Por eso el for each ya me imprime strings con el apellido paterno. Para eso me sirve el map. ¿Sí? Si yo quisiera tomar, por ejemplo, los créditos acumulados, get créditos acumulados, en lugar del apellido paterno estoy transformando y ahora tengo números enteros. Y me va a imprimir un número entero que tiene los créditos acumulados de esos alumnos. Y yo quisiera obtener get materias inscritas, también son números. Tengo el número de materias en las que están inscritos. ¿Sí? Tengamos el get género. Estoy transformando a un string. Y me devuelve el género. Como habíamos dicho, yo puedo seguir colocando más operaciones intermedias, ¿no es cierto? Doy punto aquí. Teníamos el filter, el map, el for each, que es operación terminal, ¿cierto? Y digamos que vamos a usar otra operación intermedia, el limit 2. Y tenemos el límite, nos dice el tamaño máximo. Vamos a limitar a los 3 primeros. Ya está viajando strings con el género.
y nos va a devolver los 3 primeros. Obtengamos el nombre. Y obtenemos los 3 primeros. Si yo cambio el orden y coloco después del filtro el limit y luego el map, estoy limitando a que pasen solamente los 3 primeros alumnos que tengan los créditos acumulados mayores que 30. Entonces, primero pasan los 3 y luego los transformo al nombre y eso imprime. Desde el stream lo primero que hago es limitar y luego filtrar. ¿Será que las cosas cambian? ¿Sí? Primero va a tomar los 3 primeros de nuestra lista y luego de estos 3 hace el filtro de cuáles tienen los créditos acumulados mayores que 30. Solo pasa el primero y me muestra el nombre, Ted Jorge. Imprime ese nombre. Entonces el orden se van ejecutando en el orden en el que le va haciendo. Si primero limita personas, digo, alumnos. Luego filtra esos alumnos, transforma a un nombre. ¿Sí? Digamos que usted dice, en lugar del limit, utilizamos el método skip. Este era sáltese. Sáltese los 2 primeros. Luego, haga un filtro para ver los créditos acumulados mayores que 20, coloquemos. Y deme el nombre. Salta los 2 primeros, aunque tengan créditos acumulados mayores que 20, van a ser descartados. Se salta luego de estos de aquí, nos va a mostrar todos los que tienen los créditos acumulados mayores que 20, es decir, solo Pedro no estaría. Y nos va a mostrar mayor que 20, el 20 tampoco funciona, entonces nos da Pedro, Sandra, Ana, un Pedro, que no debería, Lucía y Jimena. No, los créditos acumulados son estos de acá. Perdón. Nos saltamos los 2 primeros y luego desde aquí los que son mayor que 20. El único que se salta es justamente Francisco. No, Pedro, Sandra, Ana, Pedro, Lucía y Jimena. Estos son los créditos acumulados. Pongamos mayor que 60. ¿Sí? Ahí tendríamos solo Sandra, Ana, Lucía y Jimena que tienen mayor que 60. Pero descarté los 2 iniciales. Pongamos igual a 50. Es que yo quería. El único de 50 era Jorge, pero como yo le dije, sáltese los 2 primeros, el resultado va a ser ninguno. Los créditos acumulados iguales a 25. Le dije, sáltese los 2 primeros, es lo primero que va a hacer. Y me va a mostrar desde aquí. Pedro, Pedro, Pedro. Que son los que tienen los créditos acumulados iguales a 25. ¿Sí? ¿Se entiende el orden en el que se ejecutan cada una de las operaciones intermedias y qué es lo que hace cada una? Sí, profe. Sí, cierto. Muy bien. Profe. Dígame. Sí se ha entendido. ¿Sí? Ok. Si después del map yo quisiera aplicar otro filtro, es posible. ¿Sí? Le digo para cada A punto, mire, ¿qué tengo aquí? ¿Por qué ya no tengo los métodos getNombre, por ejemplo, o getEdad? No tengo. De hecho, tengo los métodos de la clase string, porque en este punto del string ya no tengo alumnos, sino que tengo string. Por eso me aparecen los métodos de la clase string. Entonces, yo puedo decir el que empieza con la letra A. Todos los nombres que empiecen, todos los
strings, ya ni siquiera nombre, que empieza con la letra A. Ok. Tengo el nombre. Podríamos usar el otro, pero ahorita nos vas a dar todos los de, pongamos mayor igual que 25. Y solamente me devuelve Ana. Quitamos el filtro. Inicialmente teníamos todos estos nombres, son strings. Y luego solo sobre esos strings yo aplico un filtro adicional, por ejemplo. ¿Sí? Pero considerando que aquí yo ya no tengo en este punto alumnos, tengo strings y únicamente puedo operar con las strings. Teníamos el limit, el skip. Veamos otra operación terminal, el count nos dice. En lugar del for each, vamos a usar .count. Count nos dice es una operación terminal. Vamos a contar. Y de hecho, ¿esto qué nos devuelve? Nos devuelve de tipo long una cantidad. Y hay uno. Si le quitamos el filtro, ¿cuántos registros llegaron al final del stream? 7. Damos el map, nos da igual porque lo único que funciona es el skip y el filtro. Igual son 7. La diferencia es que este count está contando alumnos y el count con el map está contando strings, pero al final está contando la cantidad de elementos que están dentro de nuestro string. Damos el skip, por ejemplo, y tenemos el count, cantidad 9. ¿Sí? Esa es la operación terminal. Count, que lo que cuenta es el número de objetos que están dentro del string. Veamos otra operación terminal. AnyMatch nos dice retorna true o false si algún elemento del string cumple con una condición dada con una expresión lambda. El ejemplo del AnyMatch nos dice si cumple o no cumple, es decir, nos va a devolver los elementos del string que alguno cumpla con una condición. Si algún elemento cumple. Eso nos dice el AnyMatch. ¿Sí? Significa que nos devuelve un true o un false. El AnyMatch devuelve un true o un false. Aquí desde el string, decir punto AnyMatch. ¿Sí? Fíjese, primero es operación terminal y nos recibe un predicate, alguna expresión que nos devuelva un verdadero o falso. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿de qué tipo será la variable? De tipo boolean. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Si cualquier X que tengamos dentro de nuestro string, por ejemplo, la edad es menor que 18 años. Si yo quisiera identificar si dentro de mi estructura yo he almacenado algún elemento que sea menor de 18 años, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me devuelve el AnyMatch? Si alguno cumple con esta condición. ¿Existe algún alumno que tenga menos de 18 años? Y dice falso. Ninguno cumple que tenga menor de 18 años. Decimos menor de 20 años, verdadero. Si hay alguien
Solo eso nos devuelve. Si hay algún elemento que es menor de 20 años. Eso es lo único que devuelve el AnyMatch. ¿De acuerdo? Como operación terminal. Si alguno cumple con alguna condición y yo le estoy dando. All match retorna verdadero o falso si todos los elementos cumplen cierta condición. Si en lugar de ponerle any, colocamos all match, lo que me está preguntando es si todos los elementos cumplen con esta condición, que es de ser que la edad es menor que 20 años. Todos. Falso. No todos tienen. Si yo digo mayor o igual a 18 años, cumple que todos los elementos sean mayores de 18 años. Verdadero. Todos tienen en su edad mayores de 18 años. Y all match revisa que todos cumplan esa condición. Any match que al menos uno cumpla esa condición. Y de estos match existe el all, el any. Lo hemos dejado solo con all y any. Y déjame acordarme cómo se llamaba el otro, que también es match. Non, creo que era. Sí, non-match. Y nosotros preguntamos non-match. Estamos preguntando que si es verdad que ninguno cumple esta condición. Falso. Si pregunto por menor, estoy preguntando si ninguno es menor de 18 años. ¿Va a devolver? Verdadero. Ninguno es menor de 18 años. El non-match es el inverso del all-match. ¿Cierto? Depende de la condición. El all-match pregunta si todos cumplen algo. El non-match, si ninguno cumple esta condición, devolverá verdadero. Y el any, si al menos un elemento cumple esa condición. Veamos el ejercicio del AnyMatch, tal como lo está haciendo. Devuelve un booleano si al menos hay un alumno que tenga más en las materias inscritas mayor que 1. Y luego está haciendo un collect. Está coleccionando ese resultado. Hagamos el coleccionar. Y vemos el non-match pregunta, ¿cierto? Podríamos hacer aquí nosotros sí, respuesta. ¿Cierto? Y entonces vamos a coleccionar en otra lista de alumnos igual. Lista de alumnos con créditos, si le quiero llamar. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Si al menos existe alguno cuyo créditos acumulados sean mayores que 50. ¿Bien? Si al menos existe uno, vamos a obtener esa lista de alumnos cuyos créditos acumulados sean mayor que 50. Entonces transformamos string y luego aplicamos el filtro con la misma expresión lambda. Una vez que hemos aplicado el filtro, podemos usar el método collect para coleccionar. ¿No? ¿A qué vamos a coleccionar? Vamos a usar de la clase collectors el método toList para que nos devuelva una lista. Todo toList. Fíjese que podemos coleccionar hacia una lista, hacia un map o hacia un set.
Eran las 3 clases básicas. Coleccionemos hacia una lista. Collect es también una operación terminal. Y aquí nos dice que no puede ser un array list, sino simplemente una lista. Estamos devolviendo hacia una lista de alumnos. Una vez que tenemos los alumnos con los créditos, podemos convertir también a un string y con la for each usar el system.o y su método println. Entonces así nos aseguramos si es que sí existen alumnos que cumplan esta condición. Entonces coleccionamos en una lista los alumnos que cumplen esa condición y imprimimos. Bueno, en nuestro caso estamos imprimiendo porque queremos ver en pantalla, pero digamos que si usted quisiera hacer operaciones con ellos, ahí tiene una lista con la cual puede seguir haciendo cualquier cosa que necesite. ¿Sí? Así se usa el método colecta. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Aquí teníamos justamente eso. Coleccionábamos una lista. Aquí también estamos preguntando si las materias escritas es mayor que 1. Bueno, aquí está transformando con el toMap, con el map, y luego imprime. El all match igual pregunta si todos cumplen una condición. Y luego lo que va a hacer es, si todos cumplen esa condición, mire, este map es interesante. Clicamos y aquí usemos el map. Aquí nos dicen, ¿no es cierto? Nosotros habíamos usado anteriormente el nombre de la clase y así. También podemos usar expresiones lambda. Para cada X, tomo su nombre, lo concateno con un espacio, y para cada X tomo su apellido paterno. Y todo esto debería ser un string. Y colecciono hacia una lista, pero esta lista ya no es de alumnos. La lista tiene que ser de strings. ¿Sí? Y de ahí sí imprimimos los elementos que están dentro de esa lista, que son strings, ya no son alumnos. Y tenemos el nombre y el apellido de los que queremos. Si quisiéramos que salga también el apellido materno, para cada X tomo su apellido materno también. Sigue siendo la lista, una lista de strings, porque el map ya me transformó, ya no son alumnos. ¿Sí? Y tengo sus datos. Algo similar a lo que está haciendo aquí. Bueno, aquí toma el nombre y le coloca la edad también. Entonces aquí podríamos colocar nombre. Edad, puntos, más. Cada X tomamos la edad. Estamos sacando en ese formato. Miren, aquí preguntamos, ¿no es cierto?, si hay alumnos que tengan la edad menor que 60 y dice,
Si es que no hay, nos dice al menos un alumno tiene más de 60 años. Al menos un alumno tiene más de 60 años también. Nos dice si es que no existiera. Si preguntamos que en el Anymatch si hay alguien que tenga más de 100 créditos acumulados, por ejemplo. Sí, si hay alguien que tenga más de 100 créditos acumulados. Aquí en realidad deberíamos poner los créditos. Estamos sacando los más de 50. Más de 120 créditos. No hay. Deberíamos decir igual 120. Entonces aquí en el RELS esa es la idea del on-match, del any-match. Ejercicios. Cree una clase para un menú de restaurante mediante programación funcional. Cree esta clasecita facilito y muéstreme los platos que tienen menos de 350 calorías. Vamos a hacer eso. Es facilito, ¿no es cierto? Crear solamente un plato con estos atributos, unos gets y unos sets. Cree un menú con estos platos y haga un programa que me devuelva los platos que tienen menos de 350 calorías. ¿Quién se anima a hacer ese ejercicio? Yo, profe, aquí le puedo ayudar. A ver, Ya le comparto en un rato. A ver. Listo, aquí está. ¿Le puedo crear aquí mismo? sí, ahí ya se ve. Borrar. ¿Le creo aquí mismo o creo un nuevo proyecto? Mejor un nuevo proyecto. Listo. Ah, cereales. Era este. Crear una clase. Le creo un proyecto. A ver, ahora sí.
Bueno, aquí que para que me salga este error, tenía que pasarlo acá. No recuerdo muy qué era. Sí tiene que colocar un atributo de tipo carne y el tipo carne. ¿Estaba bien? Tipo carne Y y ahí. el nombre de su atributo, llamado tipo, Ah, por ejemplo. listo. Aquí, tipo. Ujú. Listo. Ya. Estaría. Y eran los. Ya, diría, tengo que hacer, a ver. ¿No? Ya, a ver, entonces creo la lista, ¿no? Sería comida, add, ya. Agrego estos aquí, ¿verdad? Cerdo, nombres. Sí. Ujú. No. Creo que me falta aquí el enum. Y tenía que llamar a la clase, ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. Vale. Sí, sí, ya. A ver, son 8.
Listo. A ver, ahora esto. Bueno, 30 calorías. Entonces, tiene que poner comida, stream. Y, a ver, punto. Filter, creo que era aquí. A ver. Y aquí le pregunto qué datos que tienen menos de eso. X. Punto get calorías. Cuenta. Y ahora 350. Punto. Imprimirlos, ¿verdad? Sí, un for each sería. O sea, solo me manda a imprimir y ya estaría, Ajá, ¿verdad? No, sí. porque tengo que. Creo que ya. A ver, voy a probar. Jugo de frutas y salmón. Muy bien. ¿Qué es eso? A ver. 350. Jugo de frutas. Ya Con. son. Sí, es todo. Muy bien. Irene Andrade, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, 2 puntitos te has ganado. Listo, como ve, súper fácil. La programación funcional. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en nuestra siguiente clase para ver algunas otras operaciones intermedias y terminales que funcionan con los strings. Que tenga un buen día. Trate de tener el proyecto de la universidad listo, corriendo, para que podamos hacer ejercicios en las siguientes clases. Eso sería todo por hoy. Que tenga un buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego con todo.